Miguel del Río, director del Caja Rural Seguros RGA filial, sub-23. Vamos a repasar un poco la temporada, una temporada extraordinaria, un montón de victorias en grandes carreras, en carreras de Euskaldun, en Lehendakari, Copa España, vueltas. Bordada la temporada. Sí, muy bordada, la verdad, que hemos tenido un gran año. Los chavales se la han currado mucho, desde el equipo estamos todos muy contentos y sobre todo hemos conseguido grandes victorias que hace tiempo que no se conseguían dentro del equipo, y sobre todo aquí en el calendario vasco es donde más prestigio para el equipo es y es lo mejor para nosotros. Evidentemente, por pasar algunas victorias, pruebas de la Copa de España, Bidasoa, Vuelta a Navarra, todas son importantes, pero demuestra que el Caja Rural tiene un gran nivel. Se ha peleado todo el año con el Lizarte por las grandes victorias y a partir de ahora seguir la misma línea y a ver cuántos conseguimos pasar. Sí, la línea al final ha sido positiva y al final el objetivo del equipo, al ser equipo filial, pues es pasar el mayor número de corredores al equipo profesional y darles la oportunidad. Entonces, pues bueno, el equipo se está rejuveneciendo mucho y oye, contentos con ello. Muchas gracias, Miguel. Oye, gracias a ti. Mikel Gaztañaga, laboralkuntza taldeko zuzendaria, denboraldi oso on bat, Lehendakari txapelketa irabazita, Euskaldunen hor geratu geha, proba gutxegi korrituta Iker ezin izan du lehiatu bukaeran, baina hala ere partaidetza ona eta garaipen mordoska lortu duzue. Nola baloratzen zu aurtengo denboraldia? Bueno, azkenen politxe izan da gutzako ez, jende gaztea daukegu, azkenen ez da irabaztea bakarrik ez, azkenen da formatzea korredorek eta bueno, pixkanaka egea, bai emaitzak ikusten egea eta bueno, temporada korredore ezberdinekin irabazitu karrerak eta ondo dijoa ez, Lehendakarire hortxe daukegu ja irabazteko zorina, suerte txarrik ez bali da, espero du irabaztea, eta Euskaldunen hor aurren 2-3 korredore daure eta bueno, gutzako oso gustoa bai. Arrobi talde bat zeate, batez ere Euskadi Fundaziora begira, eta helburua ustezu lortu dela, txerrunarik prestatzea eremu profesionalerako? Bai, bueno, azkenen gero pasatzen direnen eakutsi behar dueak ez, hor maila goran eman behar da, eta bueno, gure lana hoi da ez, behintzat oportunitatea daukienak gora iotzeko, ondo saiatzea, eta iotzen direnen ean helburue betetzea ez, profesional onak izatea. Orain arte, stagier modulen ibili dianak, Burgos Bitxulien batez ere Asier eta Iker maila oso on bat irakutsi zuten. Bai, egia esan ja die txirrindulariak nahiko formauta darenak eta disiplinatuk, eta nik uste ja ean hankatan merezi dutela ez, paso bat itea, ez da erresa ez dare, baina bueno, nik uste bietakon batek igual oportunidade eukiko dola, haber bia daukaten, baina bueno, ez balin bada hola, hurrengo urteako saiatu beharko gea. Jorgeri esango diogu hainbeste txirrindulari pasatzeko. Eskerrik asko, Mikel, eta sorte on. Vale, zuei. Juan Joroz, Lizarte taldeko zuzendaria, aurten ere denboraldi oso on bat egin da, Espainiako Kopa irabazita, Valenciaga irabazita, eta hainbat karrera irabazita, urte osoan zehar Caja Ruralekin batez ere lehian. Ze balorazio egiten duzu denboraldi hontaz? Kaixo egunon, oso pozik gaude, ze azkenean rendimentua oso ona egin dugu, hasieratik orain arte, eta bueno, txirrindulari desberdinekin, no? Talde honetan begiratzen da pila bat rendimentua, ez hain emaitzak edo, batez ere erremendua, Espainiako Kopa egia da, eta gero bueltak ere bai oso ongi egin ditugu, eta bueno, oso pozik gaude bai. Arrobitik tiraka, erakutsi duzuen maila oso oneko txirrindulariak dituzuela, nola ikuste dituzu txirrindulariak? Barkatu? Nola ikuste dituzu zure txirrindulariak denboraldi bukaeran? Ongi daude orain arte. Azkenean, hemen lasterketa pila bat ditugu, baina bueno, egutegia oso ongi antolatuta. Azkenean denok ditu lasterketak, oso garrantzitsua da hori txirrindulariarentzat, eta pozik gaude, eta bueno, nabaritzen da, etortzen bada txirrindulari bat ona, hobetzen da pila bat, no? Eta hori da gure helburua. Adrián López, director del Bakey de USBH, una nueva temporada que termina, ha habido resultados, se han ganado carreras, a lo mejor no se ha estado galante siempre, pero ¿cómo valoráis en general este año?
Bueno, creo que ha sido un gran año para nosotros, aparte de los resultados que a veces pueden engañar, ¿no? Porque a veces compites bien y no salen los resultados, porque al final el resultado es un factor multifactorial que bueno, que también los rivales compiten y son muy buenos. Y bueno, a nivel de resultados está muy bien, pero sobre todo el equipo creo que ha tenido la actitud correcta en competición y en todas las pruebas hemos llegado con opciones de poder competir, ¿no? O de poder disputar esa prueba, y sobre todo muy contento con la actitud que ha mostrado el equipo y la filosofía que ha tenido. Habéis demostrado gran nivel con varios corredores, especialmente con Oyer y Barguren. Un poco, ¿crees que estos corredores podrían dar un paso más en una formación profesional? Sí, evidentemente han demostrado por méritos propios de los chicos de que tienen capacidad para ser profesionales, y en ello estamos trabajando para que el próximo año, que este año puedan promocionar y el año que viene sigan creciendo en una escuadra profesional. El año que viene, una nueva temporada, un equipo mítico, el 42º año en la categoría amateur. ¿Con qué objetivos? Bueno, seguir creciendo, aunque el equipo tiene 42 años de historia, nuestra intención es seguir avanzando, seguir trabajando con nuestra filosofía, y sobre todo sí que tenemos claro que tendremos un bloque muy joven, donde vamos a subir a muchos juniors, y para crecer y trabajar con ellos con tranquilidad, con paciencia, para que en el futuro, si quieren y sus cualidades personales lo dan, puedan ser profesionales. Eskerrik asko sorteon. Eskerrik asko. Ismael Echarri, gerente, manager de Eulen, del grupo Eulen. Cuéntanos un poco la valoración de esta temporada, que ha sido victoriosa para vosotros. Habéis conseguido unas cuantas victorias bonitas, además, y de gran nivel, con pelotones muy buenos. ¿Y cómo has visto a estos ciclistas este año? Bueno, la valoración, lógicamente, como la mayoría de los equipos, pues habrá que decir que es positiva, ¿no? Y yo, de hecho, creo que en Eulen, marcándonos los objetivos que nos marcamos, que pasan siempre por la formación de las personas, yo creo que la valoración es muy positiva. En cuanto a resultados, pues sabemos que hemos ganado con Mesa, que ha estado más de medio año enfermo, y aún y todo el chaval ha conseguido ganar 3 carreras al sprint. Y luego, pues en fin, David se está involucrando mucho con el equipo a enseñarles a trabajar y a saber lo que es el ciclismo profesional, al igual que el resto de la estructura del Eulen, con los preparadores como Igor y John Lazcano. Y yo creo que la estructura pues ha ido a más, el equipo ha ido a más, y en cuanto a la formación de los corredores, pues todo el mundo sabe nuestro esfuerzo en hacer compatibilizar deporte y estudios. Y otra victoria muy importante ha sido conseguir renovar la estructura. Eulen demuestra que está comprometido, y esa victoria, gran parte tuya, de conseguir que Eulen se comprometa otros cuantos años, creo que 3, para seguir con este proyecto ilusionante. Sí, la renovación con Eulen ha sido algo que deseábamos y esperábamos, y efectivamente para nosotros es un gran espaldarazo. Pero bueno, tú dices que en parte ha podido ser el mérito mío, pero la verdad es que la imagen de los corredores, la imagen del equipo, no solo intervengo yo, yo puedo tener contacto con las personas de Eulen, pero al fin y al cabo esto es una labor de equipo. Eulen, el equipo en sí, pues lo componemos el staff, los corredores y la demás gente que hay alrededor. Pero estamos muy contentos con Eulen, sí, efectivamente. Eskerrik asko, Ismael, y suerte para lo que queda de temporada. Mila esker zuei. Mikel Guinea, director del Lense Irumet, una nueva temporada que cerramos, otra temporada más al máximo nivel, corriendo Copa España, corriendo grandes vueltas, y por supuesto el Lehendakari y Euskaldun, que cerramos hoy. ¿Cómo valoras esta temporada? Bueno, pues creo que ha sido otro pasito más para adelante, sobre todo hemos hecho una gran Copa de España. Para nosotros en esta competición la verdad es que ha sido un paso para adelante importante, logrando algún podium y bueno, metiéndonos entre los 15 mejores equipos en la clasificación general, lo que nos garantiza la clasificación para la próxima edición, lo cual para nosotros es un paso importante. Pasito a pasito, con la base siempre de las carreras en Euskal Herria, pero expandiéndonos. Cara al año que viene, ¿qué objetivos? Bueno, lo que nos planteamos es dar otro paso para adelante, ¿no? Mejorar un poquito la Copa de España si es posible y hacerlo un poquito mejor en las carreras de casa, intentar defender el Lehendakari y Euskaldun,
hemos hecho entre los 5 mejores por equipos del sub-23 y bueno, creo que para nosotros es un objetivo importante, llegar al nivel de Lizarte, Caja Rural o Laboral Cucha es un reto ahora mismo inalcanzable, pero bueno, esperamos estar justito detrás de ellos y si se despistan, pues llevar alguna victoria para adelante. Eskerrik asko. Zuei. Iñigo Hurtaran, director de la Yara Bike. Un año que para vosotros yo creo que ha sido bastante importante, habéis dado un salto de calidad, ya no es un equipo de formación, un equipo que se vio adelante, destacar sobre todo la última etapa de Bidasoa donde conseguisteis tener a un ciclista con los mejores en Lights, que no es cualquier cosa. Desde tu punto de vista, ¿cómo valoras este año? Bueno, pues yo creo que ha sido el mejor de los 3 años, ¿no? Es lo que dices tú, pues bueno, poco a poco hemos ido trabajando, hemos ido pegando saltitos para arriba y este año ya pues hemos conseguido entrar un poco en las carreras un poco ya grandes y como bien dices, pues tanto Bidasoa como Navarra pues fueron 2 carreras para nosotros, pues marcaron un poco, ¿no? Teniendo gente ahí arriba en el top 10 y bueno, pues en el día a día en Euskaldun Lehendakari pues luchando, intentando hacer las cosas bien, intentando pues eso, cada vez seguir para adelante, vamos. Como buen equipo Euskaldun tenéis la suerte de correr con los mejores todo el año, un calendario excepcional y unas vueltas de gran nivel. Verse ahí, ¿qué significa para vosotros en ese gran nivel y adelante? Pues hombre, para nosotros es lo más, es lo que al final cuando generamos el proyecto un poco lo que queríamos conseguir, ¿no? Y creo que ya con eso también nos conformamos, ¿no? Estar ahí en esas grandes carreras, los chavales tienen la oportunidad de mostrarse en esas grandes carreras y como equipo un poco de formación y de salto que somos, pues para eso generamos el proyecto. Entonces, tenemos las mejores carreras, tenemos la infraestructura montada y ahora pues eso, que los chavales lo aprovechen, que es de lo que se trata. Un proyecto de continuidad, cara al año 2020, ¿cómo lo ves? 4º año ya. Pues bueno, 4º año y vamos a intentar, ¿no? Vamos a intentar lanzar el proyecto otra vez para adelante. ¿Qué nos pasa? Pues que lógicamente ya teníamos corredores ya de 2º, 3er año, etcétera, que dan salto a otros equipos un poquito más grandes, algunos otros dejan, entonces para nosotros va a ser un poco otra vez de comienzo, ¿no? Porque tenemos que meter otra vez una remesa grande de juveniles, que es lo que vamos a hacer, y bueno, pues empezar a trabajar un poquito de cero otra vez con ellos. Vale, eskerrik asko sorteon. Vale, Zuri. Euken Errotaetxe, Eibar Energia Hiriko zuzendaria, 2019ko denboraldia bukatuta, nola baloratzen duzue aurtengo denboraldia? Bueno, ondo, ez da, ekipoa ondo egin due temporada, baina pizkat kostatzu saioete primer añoko mutilak eta, bueno, ni baloratuko naiz temporada ona eta, bueno, igual beste temporada batean, pues bueno, asko gustatzen zaio. Egia da, agian garaipenik ez zuetela lortu, Mikelekin hurbil egon zeate beti, baina aldaren helburua aldan formazio hura lortu dezuet. Txirrendulariak osatzea eta pelotoian nola mugitzea eta aritzea azaltzen eta ikastea. Bai, ez dugu lortu resultatuk, baina konbatiboa izan da ekipoa eta metabolante, montaña irabazi genuen eta, bueno, oso positiboa da ekipoa gaintzat. Urrengo urtea begira zer burukin? Zer? Urrengo urtean zer buru? Zer buru? Bueno, helburu da, pues bueno, paso egin beste bat eta, bueno, segi horrela. Eskerrik asko eta sortean. Eskerrik asko. Sabino Sasiain, director del Liza Maestre, un equipo que se mantiene firme en el calendario de Euskal Herria, el Euskaldun, el Lehendakari y diferentes pruebas. Un equipo que sobre todo intenta formar y dar oportunidad a chavales que no tienen la oportunidad de destacar tanto, pero que se merecen esa oportunidad. Sí, mira, oye, pues es lo que es nuestra sexta campaña en el pelotón y bueno, ha sido que es un año, el mejor año que hemos tenido en el ámbito deportivo y bueno, pues ya te digo, que nos dedicamos a formar a chavales que sigan estudiando y que quieren practicar el ciclismo. ¿Cómo valoras esta temporada? Que la temporada yo lo que es con nota que nos pondría un 7, un 8, porque yo creo que así deportivamente con los medios que tenemos ha sido la más completa. ¿Y cara a 2020?
bueno, de cara a lo que es al próximo año seguiremos igual, digamos, si es que nos aparecen chavalitos también como este año, chavalitos que han podido destacar, que les seguiremos dando oportunidades y seguiremos ahí formando chavales, encantados con ello. Eskerrik asko. Eskerrik asko.